y en Ciudad Guzmán en el 94.3 de FM. Vamos a platicar un poco sobre lo que está sucediendo en el tema del transporte público. Nada más le doy un dato para que se vaya dando una idea. Los decesos relacionados con el transporte público justamente en 2022 fue el más alto registrado en esta administración estatal. En 2021 fueron 23 víctimas, mientras que en 2022 llegaron a 31 según datos del CEPAG. Esto, por supuesto, pese a toda la propaganda, los anuncios y las campañas que ha venido haciendo el gobierno del estado, donde argumentan ellos y dicen que el transporte público está mejor que nunca. Sobre esto vamos a platicar con Alma Chávez Gut. Ella es presidenta de Víctimas de Violencia Vial de la Asociación Civil. Alma, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, gracias por la invitación. Oye, pues un problema que parece que no tiene fin, ¿no? Del transporte público y por supuesto las muertes. Sí, definitivamente es un problema que persiste y que impacta sobre todo a un grupo de la población muy vulnerable, con mucha necesidad de moverse para sus trabajos, para las escuelas. Entonces, después de tanta inversión que se han dado en este sexenio al transporte público derivado del Fondo Fotoinfracción, que son casi 500 millones de pesos para cambio de unidades, para las alcancías rateras, claro, y para la capacitación de choferes. ¿Cómo es posible que todavía tengamos estas estadísticas fatales? No son números, son personas, son familias que se quedaron en el desamparo y que seguramente han sido muy mal atendidas por parte de las mutualidades. Es todo un sistema perverso que no permite que la gente se sienta segura y llegue a los lugares que desee o que necesite llegar con seguridad, con vida, con libertad. Y esto es un impacto fuerte para el derecho a la movilidad hoy en la Constitución. Alma, da la impresión que este tema del reordenamiento y el mejoramiento del transporte público ha sido ahora sí que una especie de maquillaje, de pintar los camiones y quienes vivimos en las calles, pues nos damos cuenta que muy poco de las prácticas se han modificado, ¿no? Totalmente de acuerdo. Desde el Observatorio Ciudadano, del cual también formo parte, monitoreamos mucho y nos llegan bastantes quejas de usuarios y videos incluso, donde esas malas prácticas que dice el gobierno que ya se erradicaron con las rutas de empresa y con esta modernidad del transporte público está nada más en el discurso oficial, porque vemos todavía cómo siguen las carreritas para ganar el pasaje, cómo las alcancías a veces no funcionan y la gente tiene que depositar en una cajita de cartón, cómo el maltrato al usuario y cómo las malas prácticas también en la atención a los usuarios cuando hay una queja, no hay un seguimiento real. Y todavía lo más triste es que parece ser que hay grandes intereses del gobierno con algunos transportistas, algunos funcionarios incluso se atreven a declarar que muchas muertes en transporte público son porque se suicidan los peatones que desafortunadamente cruzan una calle cuando un transporte público los llega a atropellar. Entonces es sumamente perverso este tipo de declaraciones para defender algo que si bien es cierto que es una concesión que la del gobierno, la debe de vigilar el gobierno, la otorga particulares, pero debe ser una empresa eminentemente social. Lo que vemos que no es cierto que los grandes capitales están ahorita reforzando otra vez a lo que es el pulpo camionero. Y los pequeños empresarios del transporte, que no forman parte de ese pulpo camionero, están incluso ya dejando de pagar las unidades que los obligaron con esta nueva reforma al transporte público. Y entonces esos nuevos camiones, esas nuevas empresas las están absorbiendo otra vez el pulpo camionero. Entonces, al final, ¿de quién es el negocio? Claro. Se refuerza el pulpo con el aval de ciertos funcionarios del gobierno, sin importar el bien social que debe de ser un transporte público eficiente, humano, digno. Y el resultado son estas muertes. Y el resultado son los maltratos y el resultado es esa tarifa social que va a desaparecer en el 2024 por haber metido en el dictamen de la nueva ley de movilidad esa indexación de la tarifa de forma perversa en un dictamen que ni siquiera los diputados pudieron leer y mucho menos el observatorio pudo leer
y que estaba comprometida la Comisión de Movilidad a compartirlo, y que lo votaron en lo oscurito, en un fast track, teniendo todos los votos del Congreso y sin importar esa indexación que va a tener con la inflación la tarifa en el 2024. Y el gobierno actual se lava las manos, no les va a tocar a ellos ese golpe a su imagen como funcionario público que debe defender los derechos de las mayorías. Lo que es justamente bien lo que señalas. Se autorizó un incremento al costo del transporte público en esta administración, se les ha dado subsidio, hay alcancías, ¿no?, que se quedan con los 50 centavos y que ya van en varios millones de pesos, que hasta el momento tampoco se sabe exactamente qué es lo que va a suceder con ellos, y autorizan una bolsa de 500 millones de pesos, que como tú bien señalas, va para el 2024. Dentro de todo esto, lo que no se ve reflejado es la calidad del servicio, como bien lo señalas tú, pero además tampoco la accesibilidad universal, el discurso de se mueren porque se están suicidando, no por un tema de transporte público, y pues es muy sencillo, si no quieres pagar 10 pesos, compra una tarjeta. Entonces, las autoridades lo que terminan haciendo, más allá de regular o de realmente velar por un servicio de transporte público que sea justo, uno público y otro social, ¿no?, con estos intereses, pues lo que señalas tú y lo que a todas luces pareciera es esto, es un negocio millonario que se está haciendo donde hay, aparte de mucha negligencia, mucha apatía y mucha opacidad. Y sobre todo invisibilizar a las víctimas, ya sea sobrevivientes de siniestros con transporte público o a los muertos. Recordemos que en este sexenio el Consejo de Atención a Víctimas de Transporte Público, que dependía de la Secretaría de Salud y al cual nos invitaban a varios visores ciudadanos, a gente del observatorio, gente de víctimas, ahora lo atrae para su funcionamiento la Secretaría de Transporte. Entonces no puedes ser juez y parte. Claro. No puedes tener tú toda la información y no compartirla. Y aparte, ¿cómo seguir permitiendo que los transportistas, a través de las famosas mutualidades, revictimicen a la víctima? Vayan a las salas de urgencia a exigir prácticamente el perdón legal para poderles dar el pase médico al hospital. O vayan a las funerarias mismas, cuando la gente apenas no tiene ni cabeza para otra cosa, los familiares van y les exigen también ese perdón legal para darles 100,000 pesos o lo que sea, una cantidad mínima que no va de acuerdo a lo que es la reparación del daño cuando hay un fallecido, que ahorita raya entre los 450,000 pesos. Y todo eso es un sistema perverso, permitido por un gobierno insensible, que lo único que le interesa es favorecer intereses económicos. Justo sobre el manejo que tiene este tema, Alma, ¿hay interacción o revisión de las autoridades para decir, bueno, están sucediendo los accidentes de esta forma, este es el problema que estamos teniendo, y encontrar soluciones, o simplemente cuando se van registrando, pues se les da trámite y a lo que sigue? Es un gobierno que, habiendo tantas herramientas mundiales para medir una eficiencia o una ineficiencia, claro, habiendo tanta evidencia científica mundial, estamos ya en el segundo decenio de acción por la seguridad vial, no puede ni siquiera hacer auditorías y decir, tenemos un problema grave, vamos a hacer algo para que no siga sucediendo. Tienen una policía vial capacitada en transporte público, que parece ser que nada más se dedica a extorsionar. No hay resultados de una mejora, hay muchas quejas, pero entendamos que van directo a un sector de la población a veces muy desprotegido, muy desigual. A veces personas que apenas terminaron la primaria, por ejemplo, o chicos, chicas que tienen que ir a la escuela o moverse en el transporte público, porque no tienen otra forma de hacerlo. Entonces, esas poblaciones es muy fácil callarlas, es muy fácil silenciarlas con las famosas tarjetas para el transporte público, de los programas sociales. Pero esto también es perverso, porque un gobierno debe de tener siempre la visión social y siempre debe de ser para las mayorías, y tiene que trabajar en esa desigualdad, no agrandarla. Y en transporte público es uno de los indicadores medibles para si es una ciudad accesible, humana, de avanzada,
Y en el caso de Guadalajara, pues hemos tenido muchas deficiencias durante muchísimos años en no haber tenido la continuidad de hacer más líneas de metro, por ejemplo, sistemas más articulados, apostarle todo al transporte público. Ahora con el Peribús, que lo presumen como un ejemplo a nivel Latinoamérica, y que si tú vas te das cuenta de que las puertas de algunas estaciones, sobre todo en este tramo para venir para acá de Guadalupe hacia acá, no se cierran. Entonces la gente se asoma esperando el autobús. Imagínate el peligro que genera esos pequeños detalles que pueden marcar las muertes y lesiones o una comunidad segura cuando se mueve en este tipo de transportes. Bueno, Alma, pero justo es lo que te iba a comentar. Espero que se entienda la ironía. Me llama la atención lo que estás comentando cuando en redes sociales y en el discurso se habla de un transporte público en Jalisco de primer mundo, ¿no? Multipremiado, donde ya también dijeron que las puertas automatizadas no son necesarias, donde vemos un Peribús que no está terminado, que no hay acceso, que no hay elevadores, que no hay nada. Se contrapone muchísimo a lo que estamos platicando en este momento, porque, y ese justo es el tema de mi pregunta, en el discurso, el transporte público en Jalisco es el mejor que existe en Latinoamérica. Entonces, ¿qué está pasando con la realidad que tiene el gobierno en estos momentos en este tema? Yo creo que está aplicando ese tipo de propaganda tipo Goebbels con los nazis, de una mentira 100 veces y se convierte en realidad. Y no solamente en transporte público, este gobierno se la pasa mintiendo sobre la baja en hechos delictivos, lo que pasa es que no, es muy insensible y quiere dar cuentas alegres, y pues si tú eres juez y parte en una estadística, en una manipulación de información, pues tú das a conocer lo que tú quieres, y esa es la razón que tiene para dar información hacia medios. El no querer trabajar con organismos de la sociedad civil en una gobernanza, como lo venimos haciendo durante muchísimos años antes de esta administración. Y un caso muy palpable fue el operativo Salvando Vidas. Con o sin, a pesar de que no le gustaba lo que hiciéramos las víctimas y los organismos de sociedad civil, el éxito del programa de alcoholimetría fue precisamente la vigilancia, la transparencia, y con ello se pudo dar cuenta la sociedad de que era bueno, y entonces la gente lo acepta, y a pesar de que todavía no hemos podido volver a vigilar ese operativo, tiene buena aceptación y tiene buenos números. No así el tema de las fotoinfracciones, por ejemplo, ¿no? Siempre recaudatorias, siempre las ponen a modo de que la gente no las vea y pueda y tome la fotografía a la cámara. ¿Y por qué? Porque ese fondo va al fondo fotoinfracción, al fideicomiso fotoinfracción, y es de ahí donde se está alimentando mucho del transporte público, casi 500 millones cada año, aparte de la otra bolsa que se va a crear, y con la indexación de la tarifa en el 2024 estamos hablando de que nunca como ahora los transportistas habían recibido tanto dinero. Claro. Y entonces pues no es aceptable, es inaceptable que sigan ocurriendo estas muertes y tanto maltrato a la población. Alma, con todo esto, y muy brevemente porque ya tenemos que irnos, ¿tenemos un transporte digno en la zona metropolitana? No, definitivamente no. Bien, te agradezco muchísimo la visita, Alma. Ojalá que pues las autoridades tomaran cartas en el asunto, pero también ojalá que los ciudadanos entiendan que tienen que exigir su derecho a la movilidad, y que pues aunque de pronto parece inútil, está reportando, ¿no?, las anomalías que se van registrando. Muchas gracias, Alma. Gracias a ustedes. Muchas gracias.